Buenos días. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias. Tuviste compasión de nosotros, que éramos peores que un gusano. Nos has amado, nos has enviado al unigénito Jesucristo a esta tierra y nos salvaste por la sangre de Jesús. Por eso te damos gracias. Hasta que lleguemos a la ciudad celestial, tú no nos has dejado, no nos vas a dejar, sino estás siempre con nosotros, guiándonos en la iglesia, guiándonos con gozo, alegría. Siempre nos haces amarnos entre los hermanos y que podamos predicar el Evangelio. Por eso te agradecemos. Conforme a tu palabra, que prediquemos el Evangelio hasta lo último de la tierra. En nuestra iglesia también los misioneros, llevando el Evangelio, salieron a muchos lugares del mundo. Y tu iglesia se está levantando y se está predicando el Evangelio. Toda la obra que tú haces, Dios, por medio de tu poder, al edificar fuertemente las iglesias, añades cada día a la operación de la salvación. Ahora todos los hermanos estamos orando y preparando por el retiro de verano. En esta preparación también guíanos con tu gracia. Danos tu misericordia para que muchas almas puedan venir y entender tu amor, y que puedan renacer como hijos tuyos, para que puedan ir al cielo. También cuida a cada hermano que hoy no ha podido venir y ayúdales. Confiamos la palabra de hoy al Espíritu Santo y agradeciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57 al 58. El Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hoy, con esta palabra, Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sobre este tema vamos a aprender juntos. A pesar del clima raro, los hermanos que han vencido y han venido, o sea que ya tuvieron victoria. Nuestro pastor encargado por la misión de México ahora se encuentra en México. Oremos por el grupo misionero, por su salud y el éxito de la misión. También por el pastor John Salching y Hensel Shing, que llegaron de África y llegaron bien. Les pido que oren por ellos. Ya comenzaron la misión. También oremos por ellos. Hoy, el tema de hoy, Dios quien da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres del mundo, mientras viven en este mundo, de todos modos quieren ganar. Hay ganador y perdedor. Nosotros, al vencer al diablo, recibimos la salvación también. Si obedece a la fe, recibe la salvación. Y después de recibir la salvación, nuestra vida cristiana también se divide en la vida cristiana que gana o en la vida cristiana que pierde.
El problema es que al hacer la vida cristiana, tenemos tres enemigos. Uno es el deseo carnal, otro es el mundo, luego otro es el diablo. ¿Cuán fuerte es el mundo? Con nuestro corazón débil y nuestro cuerpo no podemos vencer. Pero hay una clave por el cual podemos vencer, como leemos el día de hoy, por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos da la victoria. Es decir, la victoria de nuestra vida cristiana se obtiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprender un poco sobre esta clave. En un pueblo, un niño anda valientemente y grita a sus amigos, porque detrás de él está su hermano mayor. Él, por su hermano mayor, aunque los otros niños son niños más grandes y fuertes que él, no le pueden tocar. Nosotros también tenemos a Jesús, el primogénito de nuestro Dios Padre. Jesús es nuestro hermano mayor y nosotros, al seguirle atrás, podemos vivir con fuerza y valor en el mundo. Aunque suframos algunas veces en el mundo, por el poder del hermano mayor podemos vencer todo aquello y podremos avanzar la vida cristiana. Jesús es quien venció al diablo, al mundo, al diablo y a la carne, como sabemos bien en Génesis capítulo 3:15. Dios dijo esa palabra cuando maldijo al diablo: esta te herirá la cabeza. Habló que la simiente de la mujer, el Mesías, el Cristo, Jesucristo vendrá y destruirá todo el plan y el trabajo del diablo y le herirá en la cabeza. Ya previamente lo dijo en Génesis 3:15. Y luego Dios envió al unigénito Jesucristo y quebrantó totalmente la cabeza del diablo en la cruz. Veamos Hebreos capítulo 2. Hebreos 2:14 y 15. Hebreos 2:14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Leamos juntos el 15. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los hijos participaron de carne y sangre. Este cuerpo no vive eternamente en el mundo. Este cuerpo es del polvo de la tierra, se va envejeciendo poco a poco. La fecha de vencimiento está disminuyéndose gradualmente. Él también participó de lo mismo. La razón por la que Jesús también vino en forma humana, como un hombre en la tierra, es por medio de la muerte. Por la muerte en la cruz, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesucristo destruyó la obra del que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte en la cruz. Y 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si es así, ¿qué quiere decir 1 Corintios 15?
Vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 15. Si vemos desde el versículo 1, si vemos Primera de Corintios 15, desde el versículo 1, está demostrando que Jesucristo resucitó, la resurrección de Jesucristo. Si no hay resurrección de Jesucristo, tampoco hay vuestra resurrección. Si no hubiera resurrección de Jesucristo, toda nuestra fe sería en vano. Jesucristo en realidad resucitó, por eso los apóstoles fueron testigos de su resurrección. Por eso Él rompió la potestad de la muerte, y aunque nosotros muramos en cualquier momento, si pasamos el túnel llamado la muerte, entraremos a la vida eterna, al cielo eterno. Podemos decir que no tenemos por qué temer. Jesucristo resucitó. Con la vida nueva de su resurrección nosotros vivimos. Si solamente dice Jesucristo resucita, no, nosotros también resucitaremos. Desde el versículo 35, ustedes tienen cuerpo al resucitar cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual, como Jesucristo que resucitó, ustedes traerán también la imagen celestial que eternamente no morirá. Esto es un misterio. Yo les digo un misterio: cuando Jesucristo venga en el aire, ustedes serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y recibiremos en el aire al Señor, y nuestro cuerpo ya será transformado, resucitado, incorruptible e inmortal, diciendo así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no tememos a la muerte para nada. Jesucristo vino a esta tierra para destruir al diablo que tenía la potestad de la muerte. Cuando recibimos el bautismo de agua, cuando entramos al agua, significa que yo morí juntamente con Jesucristo. El hombre viejo murió. Luego, al subir del agua, ahora como Jesús quien resucitó, ya en la vida nueva no tienen por qué temer. Viviré en la vida nueva por medio de Jesucristo. Y el diablo, mientras nosotros vivimos, nos ataca continuamente. Nos ataca por la carne, por el mundo, y a veces el diablo mismo. Pero está Dios, quien nos da la victoria por medio de Jesucristo. Por eso en el versículo 58 dijo así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, que no se mueva, creciendo en la obra del Señor siempre, para que sean pueblo celoso en las obras del Señor. Así somos nueva criatura. Y sabiendo que vuestro trabajo no es en vano, así dijo. Jesús quebró la potestad de la muerte, venció al diablo en la cruz. Veamos Colosenses, busquemos Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13 hasta el 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ante Dios todos los pecados son el pecado que cometí con mi corazón, pecado que cometí el más pequeño,
el pecado que cometí con el pensamiento, el pecado que cometí con mi palabra de acción, el pecado que cometo habitualmente, el pecado desde mi nacimiento hasta la ahora, el pecado del presente y el pecado del futuro hasta la muerte, que todavía no conozco. Estos son todos los pecados, perdonando todos los pecados. Cuando alguien lee esta palabra, dice, oh, en el Nuevo Testamento también sale que Él perdonó todos nuestros pecados. Sí, perdonando todos los pecados. Jesús recibió el juicio por el pecado, ya no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Leamos juntos el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los principados y las potestades indican la potestad del diablo, despojando de la potestad del diablo a esa potestad del diablo. Desarmó la potestad del diablo, desarmó esa potestad del diablo. Nosotros estamos vestidos con la armadura de Dios y Él desarmó al diablo. ¿Quién ha vencido? Nosotros, ¿verdad? ¿Quién vence? Nosotros. Desarmó a los principados, potestades y los exhibió públicamente. Lo declaró. El diablo ya terminó. Triunfando sobre ellos en la cruz. Es así. Por eso en Primera de Juan, el que practica el pecado es del diablo, dijo en Primera de Juan 3:8. Dijo que el que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este diablo desde el huerto del Edén estaba preparado. Hizo caer a Adán y a Eva. Tal vez hubiera gritado que él ganó, pero Dios continuamente intervino en la historia humana. Hasta ahora domina la historia humana. En medio de ella está buscando a quienes aman a Dios realmente en el reino de los cielos. Así les hace recibir la salvación por medio de esta palabra, por la palabra de la salvación, por este evangelio. Él estaba deshaciendo la obra del diablo. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo, al diablo, al mundo y a la carne. Cuando había ayunado 40 días y tenía hambre, el diablo vino y le tentó. Tú eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ese es deseo carnal de comer, de beber, qué va a vestir, hasta ese deseo carnal. Él venció la carne. Jesús venció al diablo, al mundo y hasta la carne. Yo he vencido al mundo. Entonces Él no puede hacer nada delante de Jesús. Él, siendo el hermano mayor, sale adelante. Aunque pienso que no me conviene, pero para que podamos vivir seguros y vivir con valor, tenemos que seguir cerca de ese hermano mayor, ¿verdad? Si está atrás, lejos, ni siquiera puede ver dónde está el hermano mayor, y si juega solo, puede que otros niños vengan y les peguen. Por eso hay que vivir cerca de él.
Se podría decir que esta es la clave de nuestra victoria. Dios, como dice, que el Hijo de Dios ya se ha unido con Jesús. Jesús quiere que vivamos en Él. Vivir en Jesús significa que Jesús está aquí. Él quiere que vivamos en la iglesia y Jesús también quiere vivir en nosotros. Si Jesús quiere vivir dentro de nosotros y en nosotros, Él va a cumplir la voluntad celestial en esta tierra a través de nosotros. Es importante. Por eso Jesús dijo en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en mi Padre. Jesús está en el Padre, y vosotros en mí. Mire bien, en Dios está Jesús, y en Jesús estamos nosotros. Y Jesús está en nosotros, es decir, totalmente somos uno. Nos unificó con Dios y con Jesús. Ya lo hizo. Conoceréis que yo estoy en vosotros. O sea, ya está. Por eso en 1 Corintios 6:17 vamos a buscar 1 Corintios 6:17. Leamos juntos, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Templo en chino es casa del Espíritu Santo. ¿El Espíritu de Cristo no sabe que es casa donde vive Cristo? Para nosotros y para la iglesia es la casa de Dios, casa de Jesús, y esto se llama el templo. El Señor dijo a los santos de Tesalónica, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, ¿dónde está Dios vivo? Aquí. Vivir sintiéndolo es muy bendito. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Dónde? ¿Dios quien está lejos en el reino de los cielos? No. Es quien opera ahora juntamente aquí. Al ver su operación podemos saber, como vio Moisés, vemos el aspecto de Dios que pasa. Por medio de las obras que hace Dios cuando pasa, nosotros vemos a Dios. Sí, eso es muy importante. Asimismo, personalmente, nosotros escuchamos muchas veces Gálatas 2:20 y pienso que esto debemos escribir siempre en nuestro corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero el siguiente es lo más importante, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ya estoy crucificado, por eso no hago nada. No quiere decir eso. Mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo que yo vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Siempre en mí está el Señor, pero yo me muevo. Siempre yo hablo, yo sirvo, yo oro, yo predico, yo me muevo.
Pero el asunto es que estoy pegado al Señor y avanzo siendo uno con el Señor. Mi corazón entero está guiado por Jesucristo y lleno del Señor. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y vivir así es lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando vive así, se llena de gozo, alegría, paz y también de gloria y felicidad. ¿Por qué? Porque es carácter de Dios. El hombre cuyo corazón es conforme al corazón de Jesús puede hacer la obra del Señor, y esto es la manera de agradar a Jesús. En Hechos capítulo 13 sale la palabra que dijo Dios cuando abandonó a Saúl y levantó a David. He hallado a David, hijo de Isaí, que dijo, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Como el, ¿Cómo el corazón de David y el de Dios se podrían unir? Se habrían unificado. No es que Dios haya ido al corazón de David, sino que David se ha juntado totalmente con el corazón de Dios. Dejó su pensamiento, su voluntad, su insistencia, totalmente entregó su corazón al corazón de Dios. Su corazón se llenó del corazón de Dios. Eso es hacer conforme a su voluntad. Salomón pidió la sabiduría. Entonces la Biblia dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Agradó delante del Señor el corazón de Dios y el corazón de Salomón se unieron. Por eso nosotros, después de ser salvos, cuando una madre lleva a su hijo al mercado, no suelta la mano de su hijo, porque si lo suelta, el niño puede correr por allí y de pronto se puede perder. Por eso no la suelta. También, asimismo, si el niño está totalmente pegado a la madre, se ha unido. De esa manera, cuando nuestro corazón y el corazón de Jesucristo se unifiquen, nuestra vida cristiana es segura. El diablo no puede interrumpir. En Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, en mi corazón, en mi alma, ¿no está Jesucristo? Sí. ¿Y por qué necesitamos esta palabra? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir que llenemos el corazón de Jesús, que tu corazón sea pegado enteramente al corazón de Jesús. Si vemos Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo será el corazón? ¿No es más perverso y engañoso que todas las cosas? No, esto es el corazón del pecador, el corazón del salvo, el corazón que tiene a Cristo. El que tenga este corazón, cuyo corazón de Cristo, si es que tenemos que guardarlo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que guardemos este corazón, porque a ese corazón también el diablo está mirando, está apuntando. Jesús también unió el corazón enteramente a la voluntad de Dios. Jesús obedeció conforme al mandamiento de Dios e hizo todo lo hizo, no lo hizo por su voluntad propia. Jesús hizo según la voluntad de Dios. Su corazón estaba pegado totalmente al de Dios.
Jesús no hizo nada según su deseo. Ante la cruz, Jesús oraba ardientemente en Getsemaní hasta que su sudor se convertía en gotas de sangre, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Totalmente venció su corazón, su pensamiento carnal, y unió su corazón enteramente al de Dios. Vamos a ver San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Veamos también capítulo 12, 49 al 50. San Juan capítulo 12, 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Leamos juntos. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Yo no he hablado por mi propia cuenta. En San Juan 14, versículo 10. San Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Leamos otra vez juntos. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora nosotros también no creemos que estemos en Jesús y Jesús en nosotros. Jesús está en nosotros y nosotros en Jesús. Si nosotros conocemos esto y hacemos la vida cristiana, nos dará mucha fuerza el Creador del universo. Este Creador, nosotros estamos en Él. Ese Jesús está en nosotros y Él había planeado en el cielo y trabaja con nosotros por su voluntad celestial. Y como en Jesús hacía Dios su obra, ahora también lo mismo. Jesús, estando en nuestra iglesia, hace su obra. Entonces, la clave de la victoria es esto: unir mi corazón al corazón del Señor. Yo pienso que eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Si vemos Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, que el Espíritu Santo sea lleno. ¿Cómo puede ser lleno del Espíritu? Ser lleno del Espíritu es vaciar su corazón y llenar del corazón de Jesús. Eso es ser lleno del Espíritu, lo cual yo tengo que hacer.
Dijo, sed llenos del Espíritu. Yo vacío mi corazón, mi pensamiento, y en lugar de esto, lleno mi ser con corazón de Jesús, con pensamiento de Jesús, con su plan y su voluntad. Y esto es ser llenos del Espíritu. Y Él hace su obra en nosotros. Cuando somos llenos del Espíritu, personalmente, para la iglesia, Jesús usa nuestro cuerpo y hace su obra. O sea, vivimos juntamente triunfando. Cuando jugamos al fútbol, hay equipo y aunque yo no he metido el gol, pero otras dos personas metieron goles y ganamos 2-0. Entonces, todo el equipo, hasta las personas que estaban sentados en las bancas, todos somos ganadores. ¿Es verdad? Nosotros que corremos juntos en la iglesia, somos ganadores. Es Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios quien da la victoria. Veamos Job 23. Busquemos, antes de Salmos, Job 23, 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino, y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job también vivía lleno del Espíritu Santo, mas él conoce mi camino, o sea que él vivía según la palabra. Al seguir su camino hay sufrimiento. Eso me prueba, me probará. Pasará muchos sufrimientos, tribulaciones, pruebas. Pasando las aflicciones, después de pasar las dificultades, y saldré como oro. Mas Él conoce mi camino, Él guía, mis pies han seguido sus pisadas. Seguir cerca de Él, cuando Él anda delante, pero bien cerca, guardé su camino y no me aparté. Siguiendo sus pisadas, no se ha desviado por otro lado, sino que fue rectamente. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Palabra de Jesús, su mandamiento, de aquello no me separé, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job también vivía siendo lleno del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Después de recibir la salvación, hay navegación de Cristo para encontrar el camino como un sistema de posicionamiento global GPS. Quien domina mi corazón, manejar según la navegación de Cristo, es el camino correcto hacia el destino. Es el camino que vamos por primera vez. Por primera vez nosotros vamos a la ciudad celestial. No sabemos cómo será este camino. Entonces, en la navegación se escribe el destino y según la guía de la navegación, como yo no sé, pero si yo voy hasta el fin, llegamos al destino. Así nosotros tenemos la navegación de Cristo, quien domina nuestro corazón. En la navegación de Cristo configura el destino y
y manejar según ella es nuestro camino correcto. Entonces, cuando manejamos con la navegación, sin duda llegamos al destino. Nosotros también, hasta que lleguemos al reino de los cielos, sin duda llegaremos al destino. Esto es la clave de vencer. Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para seguirle de cerca, tenemos prisa. Si alguien que está a mi lado me dice, juega conmigo, le contestamos, no puedo, estoy ocupado. Está ocupado, no tenemos tiempo de pecar. Por eso, si vemos Primera de Pedro, busquemos Primera de Pedro, capítulo 4. Después de Santiago viene Primera de Pedro. Versículo 1 al 3. Primera de Pedro 4, 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Leamos juntos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Para seguir al Señor de cerca, cuando hay servicio en la iglesia, lo sigue. Cuando hay comunión de distrito, comunión de madres, las visitas y la predicación. Como lo seguimos de cerca, en realidad hay sufrimiento. Tenemos que usar el tiempo ahorrando el tiempo. Por eso, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, así cuando estamos armados, la flecha que lanza el diablo no nos penetra. Así vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto es vivir siendo llenos del Espíritu Santo. Luego el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que les agrada a los gentiles. Hay voluntad de los gentiles y también hay voluntad de Dios. Vivir agarrando la voluntad de Dios, eso es vivir caminando con el Señor. En el matrimonio, juntamente se acompañan. Pero si andan separados, esto es raro. Nosotros, bien pegados al Señor, si vemos Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Estar de acuerdo quiere decir que el Espíritu Santo tiene petición y voluntad. Y yo tengo mi justicia y mi voluntad. ¿Cómo podemos estar de acuerdo? ¿El Señor estará de acuerdo con mi voluntad carnal? No se puede, entonces no. Para que estemos de acuerdo, para que estemos de acuerdo con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Jesús, ¿qué debemos hacer? Yo tengo que morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Todo eso murió, y luego yo dependo de la voluntad del Señor.
Estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Dios, que voy a hacer tal como Él me mande. Así ya se puede andar juntos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si están de acuerdo, pueden andar con Dios. Por eso, en realidad, nuestra vida no podemos andar según nuestro corazón. Jeremías, vamos a leer. En Antiguo Testamento, después de Isaías, viene Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Leamos juntos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. ¿Quién es? Jesús, quien está en mí. El camino de mi vida está en Jesús. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No está en el hombre, sino en Jesús. Cuando seguimos a Jesús de cerca, podemos vivir triunfando. Si vemos Génesis 5:24, ¿qué tal fue Enoc? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cómo vivía Enoc? Él vivía caminando con Dios. No es que Dios haya caminado con Enoc, sino que Enoc caminaba con Dios. Eso es caminar junto. Caminar es vivir cerca de Dios y juntamente con Dios. ¿Cómo era José? José, en vez de murmurar con sus hermanos que le han vendido como esclavo, dejó su corazón en el plan y la voluntad de Dios. Veamos Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículo 2 y 3. 39, 2 al 3. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aquí Jehová Dios estaba con José. O sea, ¿José estaba descarriado o pecando y Dios le acompañaba? No. En realidad, ¿por qué causa Dios estaba con José? José estaba con Dios, dejaba su corazón totalmente a la voluntad de Dios y vivía siguiendo el corazón de Dios. Más atrás, capítulo 45, versículo 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, o sea que no podían labrar, pues ya había 2 años de hambre. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues,
No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Durante 13 años estaba en la esclavitud, en la cárcel, mientras estaba en Egipto. Si pensáramos carnalmente, odiaríamos a los hermanos y también murmuraríamos de ellos, si uno estaría en esta situación, diciendo, yo era totalmente un esclavo en la casa de Potifar, que sepa Dios que la mujer de Potifar me estaba tentando y seduciendo, yo la vencí. Y aún así, siendo inocente, me quedé encarcelado. Dios me ha dejado así. Esto es voluntad de Dios. Dijo, Dios me dio este camino para que yo pase por las aflicciones. Finalmente me hizo encontrar con el rey Faraón. Después de pasar todo el sufrimiento, Dios me estaba entrenando para que yo pueda ser gobernador de Egipto. Dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Me aborrecieron mis hermanos y me vendieron, pero Dios lo encaminó a bien y lo usó para cumplir su obra. Miren la fe de José. Todo de nosotros, todas las cosas que hemos pasado en nuestra vida cristiana, Dios lo ha permitido. Dios no nos deja ni cuando tragamos saliva. Cuando me da las aflicciones, tribulaciones, pruebas, es porque Dios nos quiere dar la gloria y gran recompensa. Y eso es la vida que vence. ¿Cómo era la vida que vence para el pueblo de Israel? No era la vida que conquistaba otros países, invadía. Dios dijo, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. O sea, que estén pegados totalmente a la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios. Que estén pegados enteramente a Dios, dejando su corazón y siguiendo la palabra de Dios. Así vencerán a otros países. Eso era el resultado. Cuando David se unió también con el corazón de Dios, David desde Moab, Amón, Edom, Seir donde vivía Esaú, luego de arriba a abajo, o sea, desde Egipto hasta el río Éufrates, ahí David vencía todo y cumplió el Reino Unido, porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Como el corazón de Dios era así, le permitió todo eso a David, y todo su pueblo también podía vivir gozando de eso. Es importante tener esta vista que puede ver lo lejos, no las cosas pequeñas del mundo. En la tierra de los moabitas, Noemí tenía dos nueras, Orfa y Ruth. Orfa, solamente mirando las cosas del mundo, se quedó, pero Ruth miró lejos. Aquel Dios no vio la realidad del presente, sino a Dios eterno. En realidad no siguió a la suegra, sino a Dios,
Por eso Dios estaba con ella. Por eso ella, siendo mujer gentil, recibió gran bendición. Vamos a ver Ruth. Ruth capítulo 1, 14, versículo 14. Después de Jueces viene Ruth. 14, Ruth 1, 14 hasta el 17. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ella siguió. Orfa miró la realidad, como su esposo ya murió, se habría casado de nuevo. 15. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada. Que sólo la muerte haga separación entre nosotras dos. Pensando hasta la muerte, siguiendo a Dios. ¿Por qué? Porque vale la pena. Mirando al cielo lejos, Dios no solamente da la salvación, sino la gloria. Para mostrar esto, mientras Ruth vivía en la tierra, también le ha dado gran bendición. ¿Qué hago para que Dios se acerque a mí? Yo tengo que acercarme a Dios. En Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si yo no me acerco a Dios, no debo esperar que Dios se acerque a mí. Veamos Santiago 4. Santiago capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer dos veces juntos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios. Especialmente nosotros, para recibir la salvación, nos acercamos a Dios. Y después de ser salvos, estamos siguiendo a Dios de cerca. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo. Esto es el salvo. El salvo quiere vivir para Dios. Y también quiere hacer algo para la carne. Y también para el mundo. Es de doble ánimo. Por eso Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es doble corazón. Servir a las riquezas y servir a Dios. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, que limpie su corazón. Para limpiar el corazón limpio, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que llenarlo de Cristo. Esto es ser lleno del Espíritu Santo. De ahí el Espíritu Santo hace su obra. Cuando mi corazón se una totalmente al corazón de Dios,
se cumple la obediencia perfecta. Si tiene doble ánimo, Saúl, después de vencer en Amalek, tuvo doble corazón, quería servir a Dios y también para memoria de su nombre agarró a Agag y dejó con vida. Dijo que destruya todo, pero él dejó poco, así tenía doble ánimo, esto es doble ánimo. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es la obediencia perfecta. Eso es posible cuando mi corazón se llena de corazón de Dios enteramente. Samuel dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La grosura de los carneros es para dar la ofrenda. Entonces, obedecer es escuchar la palabra de Dios. Ahora están escuchando, ¿verdad? Aunque cerramos los ojos, escuchamos. Pero aquí escuchar no significa solamente con los oídos. Tú, cuando estás en la escuela, escuchar bien la palabra de la maestra no significa que solamente la escuche. Tiene que escuchar bien a los padres. Esto no significa que le escuche bien y que después termine olvidándose. Aquí también. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, escuchar y vivir siguiendo su palabra, habla de la obediencia. Habló 2 veces sobre el obedecer. Cuando nuestro corazón se llena de Dios y vivimos conforme a la palabra, el camino será prosperado y seremos prosperados en cualquier cosa. Obviamente habrá dificultades y sufrimientos, pero podremos avanzar prosperando. Moisés, durante 80 años, los primeros 40 años en Egipto, luego en el desierto de Madián, pastoreando 40 años, así durante 80 años estaba aprendiendo la enseñanza del mundo y ha sido entrenado por Dios. Después de esto sacó al pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, Josué no pudo hacer así. Josué no vivió así durante 80 años. Por eso le ruega a Josué. Veamos Josué 1. Josué capítulo 1, versículos 7 al 8. Siete y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Leamos juntos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la clave de guardar y hacer conforme a toda palabra de Dios? Es llenar mi corazón de Cristo. ¿Cómo es el corazón de Cristo? Está escrito en la Biblia. Es llenar mi corazón de la palabra. Jesús también aprendió la obediencia por el sufrimiento y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, Jesús también vino a esta tierra vestido en carne y ha sido perfeccionado y ha vencido, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros también. En Romanos 6, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Tenemos que obedecer. ¿Cómo podemos obedecer? Tengo que llenar mi corazón, llenando del Espíritu Santo. Y esto es Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí existen tres enemigos de la carne, el mundo y el diablo. La carne ya aprendimos mucho. Busquemos un poco la Biblia. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, 16 y 17. Gálatas capítulo 5, 16. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Andad en el Espíritu. El Espíritu de Jesucristo. Si Jesucristo está en mi corazón y se llena en mi corazón, no se cumple el deseo carnal. Porque no le nace la avaricia de la carne. Va a tratarlo como si nada, le parece muy leve. Cuando ya es adulto, no pelea por un caramelo. Esto quiere decir que si nuestro corazón se llena del Espíritu Santo, ya no cumplimos el deseo de la carne. Pero si es mitad y mitad, habrá un conflicto grande. Pero si la carne ocupa el 70% y el Espíritu Santo 30%, entonces hay poco conflicto, entonces ya puede cumplir el deseo de la carne. Pero si el Espíritu Santo ocupa el 70% y la carne el 30%, entonces hay un poco conflicto, pero el Espíritu va a vencer. Pero si es mitad y mitad, 50-50, entonces se va a preocupar. ¿Iré o no? Continuamente tiene preocupación. ¿Iré al retiro, iré al seminario o no? Si la carne está fuerte, no va a ir. Al monte o al mar, irá o no irá. Pero si es mitad y mitad, entonces se preocupa. No seamos así, sino que aunque sea 50%, que debe lograr un poco más y si puede completar enteramente, ya ante Dios será un hombre que le agrada de verdad. Uno mismo podría glorificarle a Dios. Veamos capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por eso, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, quedará ante las obras que hicimos, y lo corruptible se quemará todo. Las corruptibles se quemarán todas, no se quedará. Pero las incorruptibles, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. El apóstol Pedro también dijo, amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que no debe intentar quitarlos, sino que si el corazón está lleno de Cristo, no habrá por dónde entrar. Así puede abstenerse de los deseos carnales. Por eso el apóstol Pablo, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
El hombre interior que se llena del corazón de Cristo cada día crece, se renueva, y ese crecimiento es el crecimiento de la fe. Así va a vencer a la carne. También tenemos la lucha contra el mundo. El mundo nos aborrece, como aborrecía a Jesús. Jesús también dijo en San Juan 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Vamos a buscar juntos San Juan, capítulo 15. Versículos 18 y 19. Leamos juntos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso nosotros, cuando salimos al mundo, nos sentimos incómodos. Sentimos como que no debo estar aquí. Además de esto, el mundo nos odia. En el trabajo o en cualquier lugar de la vida social, se burlan de nosotros porque no somos iguales. Nos critican, nos echan la culpa. En sí, son el mundo. Nos aborrecen por creer. Sin embargo, nosotros vencemos por medio de Jesucristo hasta ese nivel. Podemos dejarlo pasar con risas. Veamos Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 4 al 5. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. En el versículo 4, mayor es el que está, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. ¿Cuán grande es el que está en el mundo? Pero mayor es el que está en vosotros. Que no se preocupen. Veamos capítulo 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo, sino es el que vence? ¿Quién es? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Siguiendo tras Él, pegándonos totalmente ante Él, siguiendo con este corazón. Esta es nuestra fe. Así vencemos al mundo, también así vencemos al diablo. El diablo, ¿cuánto poder tiene? Pero nosotros no tenemos por qué temerle al diablo. Lucha contra los demonios. Nosotros tenemos que luchar contra el diablo. Primera de Pedro, vamos a leer, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, 8 y 9.
Leamos juntos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Al cual resistid firmes en la fe. La manera es llenar con el corazón de Cristo. Resistid firmes en la fe. Si ataca, estar firmes. Esto es el camino del sufrimiento. Entonces, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, no eres el único que sufre así, sino los hermanos salvos que viven para el Señor también padecen del mismo modo. Vamos a leer Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 7. Leamos juntos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Si salimos fuertemente, ellos se acobardan al ver que salimos fuerte. Y si Jesús sale adelante, el diablo huye. Pero si Jesús no sale, yo salgo primero, míralo, así el diablo nos va a golpear. Por eso, si salimos dejando a Jesús salir adelante, salga adelante, el diablo huye. Eso es importante. Eso es resistir al diablo en la fe. Someteos pues a Dios. Obedecer y someterse a la palabra de Dios es llenar mi ser con el corazón de Cristo, conforme a la palabra. O sea, esa es la obediencia, la sujeción. Y dijo, resistid al diablo. Y eso en realidad es llenarnos de la palabra, con la palabra, y huirá de vosotros. Por eso agradecemos a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria contra la carne, el mundo y el diablo. Ahora vamos a volver a Primera de Corintios 15, 57 al 58, que hemos leído al principio. Primera de Corintios 15, 57 a 58. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos juntos. Dios Padre, te damos las gracias. Tú destruiste al diablo que tenía el imperio de la muerte, y nos hiciste vivir en la vida nueva con el cuerpo resucitado. Por eso te damos las gracias. Mientras vivimos en el mundo, la carne, el mundo y el diablo que nos ataca demasiado. Pero siempre ayúdanos y guíanos para que podamos llenar nuestro corazón de Jesucristo, siguiéndole de cerca, y podamos resistir al diablo estando llenos del Espíritu Santo. Deseamos invitar a muchas almas pobres que aún no han podido recibir la salvación para este retiro de verano. Dios, por favor, ayúdanos para que podamos preparar y guiarlos bien. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.